Quiero que en esta mañana me pueda acompañar a Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 33 hasta el versículo 36. Damos la bienvenida también a los hermanos que están conectados, que hoy no pueden estar con nosotros de manera presencial por actividades laborales, otros por algunas enfermedades, pero que nos están siguiendo a través de la transmisión que ya está en curso. Romanos capítulo 11, versículo 33 al verso 36. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son tus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Dios, nos acercamos a tu palabra en esta mañana, dándote gracias, Dios, por las bondades que nos concede, Señor. Primeramente, poder estar en pie y respirar, poder tener vida, Señor, y tener también cerca a nosotros aquellas personas que amamos y que seguramente, Señor, deseamos que se encuentren gozando de salud y bienestar. Y tú así lo has permitido. Motivos por los cuales venimos ante ti en gratitud. Pero también, Dios, porque nos has traído a tu casa, a este lugar, nos has traído con la intención de que podamos valorar, Señor, tu palabra, podamos apreciar tu voz. Y quiero, Señor, que en esa intención que tienen los hermanos, tú puedas complacerte expresando amor y bondad a través de este siervo que no es digno de ti, por el cual él clama, Señor, pidiendo que no tomes en cuenta sus pecados y que ahora puedas ayudar, Señor, a este pueblo a ser edificado, consolado, animado y exhortado por ti para cumplir así las demandas perfectas de tu evangelio. Oh Dios, por favor, ayúdanos. Ocúltanos bajo la nube de tu gloria y el reconocimiento en esta mañana pueda ser solamente para ti. Es nuestra intención colectiva, Señor. Así que por favor te lo pedimos. Todo esto en los méritos de Cristo, a lo cual decimos amén. Asombrados por Dios. Ese es el título en el que estaremos desarrollando nuestra enseñanza en esta mañana. Asombrados por Dios. Y debo ser honesto con ustedes diciéndoles que es mi deseo en esta mañana dirigirlos hacia la adoración y alabanza que debemos brindar a Dios por su amor y su cuidado durante estos 6 años que celebramos y que hemos cumplido en el día de ayer, pero que celebramos en el día de hoy, en el que Dios nos ha constituido como una iglesia local. Pero a su vez es mi intención también que nosotros apreciemos este texto en su contexto y que sea el texto bíblico quien nos dé las razones suficientes para venir entonces y adorar en alabanza a Dios, venir entonces en gratitud hacia Dios y que no sean mis razones personales las que están inundando mi mente en esta mañana para trasladarlo a usted a una adoración que el Señor no está pidiendo. Así que yo le voy a pedir que usted pueda entonces concentrarse y prestar un poco de atención a lo que el texto bíblico ha tratado de mostrarnos en esta lectura, pero que vamos a continuación a desarrollar, que lo podamos ver y podamos darnos cuenta cómo Dios a través de esta escritura puede enseñarnos de manera aplicativa cómo debemos dar gracias entonces por la gracia sobre gracia que Él mismo ha expresado sobre nosotros. Eso es lo que deseamos hacer en esta mañana. Y creo que es precisamente lo que Pablo se encuentra haciendo en este texto en particular. El apóstol Pablo, quien es el autor de esta carta, se encuentra mirando hacia atrás. Él está en este momento dando una mirada hacia lo que ya ha venido estableciendo y enseñando.
¿Qué es lo que Pablo ha venido enseñando? Bueno, es lo que a continuación nosotros vamos a adentrarnos, a introducir para que usted comprenda dónde estamos situados. El apóstol Pablo ha mirado hacia atrás y ha quedado asombrado, ha quedado perplejo, ha quedado maravillado al observar el plan de Dios en el propósito de la salvación del pecador. Es en ese contexto que Pablo está citando estas palabras del versículo 33. Recordemos, mis hermanos, que esta carta escrita a la iglesia de Roma puede ser dividida en dos grandes partes. La primera la podemos dividir del capítulo 1 al capítulo 11. Y es en este capítulo, de estos capítulos 1 al capítulo 11, donde encontramos grandes bloques doctrinales respecto a la doctrina de la salvación del hombre. Pero la otra parte de la carta puede ser dividida del capítulo 12 al capítulo 16. Y es donde encontramos la forma aplicativa de esa enseñanza que Pablo ya nos ha venido anunciando en los capítulos anteriores. Es decir, que el apóstol Pablo se encuentra en toda una frontera. Antes de pasar a la parte aplicativa de su carta, Pablo está estableciendo una adoración. ¿Pero por qué Pablo está estableciendo una adoración? ¿Por qué es que Pablo quiere dar alabanza a Dios? Porque Pablo se encuentra maravillado, se encuentra asombrado de que Dios, aun conociendo que nosotros éramos viles pecadores, aún así decidió amarnos hasta trasladarnos de las tinieblas a su luz admirable. Así que es allí donde estamos situados. Es en ese contexto que nos encontramos. Pablo se encuentra en una frontera y él en nuestro texto está recordándonos entonces lo que ha dicho en los capítulos anteriores. Capítulos que lo han dejado sin alientos, lo han dejado asombrado, lo han dejado maravillado al observar cómo Dios nos ha rescatado para salvarnos de la ira venidera. Y es que al ver la terrible condición de nuestro corazón y la de toda la humanidad, y descubrir que aún así Dios nos ha amado y rescatado, no puede producir otro efecto que terminar maravillado ante Dios. Pablo ha iniciado este capítulo dejándonos saber que todos los hombres sin distinción alguna, ni étnica y mucho menos social, se encuentran sin excusas delante de Dios. Él ha dicho y se ha encargado de decir muy bien que ni aun los que nunca han tocado una Biblia, y mucho menos los que creen que por su buena conducta tienen ganado el cielo, los moralistas, ni tampoco los judíos étnicos que creen que son el pueblo de la promesa, exclusivamente de la promesa, están sin excusa delante de Dios. Ellos no son exonerados de culpa ante nuestro santo Dios. Esto es lo que Pablo establece en los primeros capítulos. Pero luego de establecer esta maldad, luego de establecer cómo el hombre se encuentra desvinculado de toda gracia de Dios, se encuentra depravado hasta la médula, Pablo entonces lanza a este hombre un salvavidas. Él le da una buena noticia y le dice que por los méritos de ninguno pueden ser salvos, sino solo por los méritos de Cristo nuestro Señor, el Hijo de Dios que fue enviado en sustitución para morir por todos nuestros pecados, convirtiéndose de esa forma en un sacrificio expiatorio, sustitutivo y propiciatorio para todos aquellos que pongan su fe en Él. Pero esta fe, dice Pablo en el capítulo 6 y el capítulo 8, no ha quedado suelta ni a la deriva. Él ha otorgado el Espíritu Santo, quien ha conquistado nuestros corazones, quien ha mostrado la luz verdadera y nos ha acercado entonces a formar parte de la iglesia del Señor para santificarnos en Jesucristo y a través de esa santificación otorgarnos a nosotros la seguridad eterna de que por nada de lo que hagamos de aquí en adelante, ni nada de lo que venga sobre nosotros, nos podrá separar del amor que es en Cristo Jesús.
Pero si esto te llena de orgullo, dice Pablo en el capítulo 9 en adelante, tú tienes que entender que esa elección no se debe a tus virtudes. Esa elección se debe a la gracia soberana de Dios que ha decidido salvarte. No porque tú eras mejor de los que no están hoy en la iglesia, sino porque Dios disfrutó para sí mismo y en las razones de sí mismo salvar a pecadores como nosotros para poder mostrar su gloria al mundo. Todo esto es lo que Pablo ha enseñado del capítulo 1 al capítulo 11 y ahora se encuentra maravillado. Se encuentra asombrado, él se encuentra perplejo ante esta realidad. Él se encuentra completamente feliz y como está alegre, como está feliz, entonces miren lo que él dice. Ahora sí, leamos por favor nuevamente el versículo 33. Oh profundidad de la riqueza, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables son sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿Quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, por él y para él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos. Amén. Creo que cuando tenemos esta información, entonces es mucho más deleitoso leer estas palabras que Pablo está citando, que Pablo se está encargando de darnos en esta mañana. El apóstol Pablo tenía un corazón tan grande como su cabeza. Era un hombre que está ahora perplejo ante la sabiduría que él ha reconocido de Dios. Y como se encuentra perplejo, no solamente intelectual, él ahora está asombrado en su corazón y maravillado al punto de otorgarle a Dios alabanza. Él está dando alabanza a Dios. Mis hermanos, toda buena teología y toda verdadera teología debe terminar en doxología. Para los que no saben qué es doxología, hago la aclaración, significa adoración. Toda buena teología, es decir, toda buena comprensión de quién es Dios, te debe llevar a postrarte ante ese Dios. Y Pablo lo está haciendo perfectamente aquí. Y esto es lo que nosotros vamos a ver en esta mañana. Y lo haremos considerando dos encabezados. En primer lugar, veremos las palabras o la exclamación de un hombre asombrado. Y en segundo lugar, observaremos la razón por la cual Dios merece toda la adoración. La exclamación de un hombre asombrado, versículo 33 al verso 35. No voy a leerlo dado que ya lo hemos leído y quiero optimizar el tiempo. Pero usted debe recordar cómo Pablo inició en este versículo 33, ¿verdad? No veo muy necesario agregar palabra alguna para ayudarles a entender el espíritu con el que fueron escritas estas palabras. En el tono que Pablo escribió estas palabras, no nos permite observar a alguien diferente a una persona asombrada, a una persona que está maravillada. Pablo dice, oh profundidad. Oh profundidad, una exclamación que nos permite a nosotros identificar el corazón de alguien que está agradecido, de alguien que está asombrado. No es que esta sea una exclamación que fue agregada por los traductores bíblicos o que el amanuense de Pablo sugirió cuando estaba escribiendo lo que Pablo estaba pronunciando. Los amanuenses eran las personas que se encargaban de escribir la carta de otras personas. Es decir, eran los copistas, los que copiaban, los escribas. Aquellas personas que se encargaban de redactar el documento mientras que otro lo expresaba. Así que no fue esta persona el que sugirió que pusiéramos aquí un O. Es que Pablo, frente a todo lo dicho de manera espontánea, brotó en su corazón una adoración, una alabanza contundente y la dejó clara en su palabra. Recordemos que la palabra de Dios ha sido inspirada en su totalidad. Y este O también fue inspirado por Dios. Y fue inspirado para que todos aquellos que leamos esta carta también quedemos maravillados
ante la grandeza de la sabiduría de nuestro Señor. Eso es lo que Pablo está tratando de mostrarnos aquí. Se trata de algo profundo, el cual él mismo lo establece diciendo, oh profundidad, oh profundidad. Es decir, esto es muy profundo. Es una expresión de asombro frente a lo indescriptible. Aquello que está fuera de nuestro alcance. Aquello que no podemos ni siquiera nosotros en nuestros juicios comprender. No podemos, por más que pensamos, saber la razón y la explicación de por qué ocurrió algo como eso. Yo creo que hay muchas cosas en nuestra vida que hemos tratado de darle explicación y no hemos podido. Y nos han dejado asombrados. Nos han dejado perplejos. Hemos quedado en esa incógnita permanente diciendo, pero ¿cuándo fue que yo cambié? Por ejemplo, usted se lo puede preguntar en esta mañana. ¿Cuándo fue que tú cambiaste? ¿De cuándo acá tú comenzaste a amar el cristianismo? Creo que ni siquiera podemos recordarlo con exactitud. Pero aun si nosotros pudiéramos tener una razón, esa razón en nuestra mente todavía no sería la razón de Dios. Quedaríamos todavía cortos en nuestro entendimiento para poder definir por qué es que Dios nos salvó a nosotros y no salvó a otra persona. ¿Por qué es que Dios nos escogió a nosotros y no escogió a alguien diferente? Esto nos llenaría de asombro o profundidad. Es decir, esto es muy profundo. ¿Qué es lo que es profundo? Pablo dice, esta riqueza de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Esto para Pablo es profundo. Y hay cosas que son tan profundas que terminan siendo secretas. Es como si el apóstol le estuviera diciendo, cuando yo me pongo a pensar y meditar en la riqueza, sabiduría y conocimiento de Dios, me doy cuenta que no puedo llegar al fondo. Me doy cuenta que no puedo explicarlo. Es demasiado hondo y no sé hasta dónde llega. Y creo que nos pasaríamos la eternidad tratando de averiguarlo. Y ni aún así nosotros lo pudiéramos llegar a comprender. Pudiéramos llegar a tocar fondo. Por eso Pablo dice que es profundo. No se puede tocar. Sé que nos asombramos cada vez que estamos en la playa. Aquellos que les gusta ir a la playa a contemplar el mar. Hay personas que disfrutan de esta aventura. No van a la playa a bañarse en el mar, sino que van a la playa a hacer un turismo visual. Y dentro de ese turismo visual, a ellos les gusta observar la profundidad del conocimiento de Dios y de su poder. Porque se sientan en una grande piedra y entonces comienzan a visualizar hasta dónde llega el mar. Todos lo hemos hecho, yo creo que todos lo hemos hecho. Nuestra mente termina cansada, agotada por el ejercicio mismo, ¿verdad? De mirar tan lejos y no alcanzar a ver la profundidad o el punto final. Hay otra gente que les gusta hacer algunas visitas a Boca de Cenizas y quedar maravillado al ver cómo el río y el mar chocan y estos no pueden mezclarse. Esto es asombroso. Amén. Esto nos asombra, nos maravilla. Pero quiero decirte que así como te maravilla ir a la playa y ver el mar, así como te maravilla ver cómo la unión entre el río y el mar no se mezclan,
Asimismo, tú debes maravillarte por la salvación que Dios te ha entregado. Lo que pasa es que nos resulta tan simple que nosotros a estas alturas todavía no nos encontramos maravillados y asombrados de que Dios hubiera rescatado un pecador como yo para hacerlo un portavoz de su gracia. Y tú debes hacer este ejercicio, hermano. Porque ciertamente han transcurrido 6 años en nuestra iglesia local en la que hemos comprendido la riqueza de su evangelio y tal vez tú hoy todavía no te sientas agradecido con Dios por eso. Tal vez no te sientas para nada agradecido con el hecho de que Dios te haya rescatado a ti de tu vana manera de vivir. Pero si consideraras tu salvación y la salvación de los pecadores, como logras considerar la profundidad del mar, seguramente tu corazón se llenaría de asombro y tu boca expresaría alabanzas constantes y continuas delante de Dios. Pero fíjense, mis hermanos, que el mismo Pablo, este hombre asombrado, expresa su asombro en sus palabras. El ser maravillado por Dios no puede ser ocultado en nuestras vidas. Debe expresarse, debe demostrarse. Y Pablo lo va a demostrar diciendo cuán insondables son tus juicios. Cuán insondables son tus juicios. La palabra juicio aquí no es una referencia a la justicia de Dios para castigar a los pecadores. Él utiliza más bien esta palabra para comunicar que las decisiones de Dios no tienen fondo. No hay forma de comprender las decisiones, los decretos, la voluntad que Dios ha establecido. Nuestra capacidad mental, por muy intelectuales que nosotros lleguemos a ser, queda corta ante el decreto soberano de nuestro Dios. No lo vamos a poder comprender. Y esto es lo que nos dice Isaías en el capítulo 40, versículo 28. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. No hay quien lo alcance. Pero además de esto, Pablo dice y lanza otra expresión diciéndonos cuán inescrutables son sus caminos. Cuán insondables son tus juicios, cuán inescrutables son sus caminos. No podemos seguir el rastro de Dios. No podemos averiguar a fondo las decisiones y direcciones que decide Dios tomar sobre el mundo. Cada vez que llegamos ante eso, vamos a terminar perplejos o enojados. ¿Y por qué Dios permite los desastres naturales si Dios es bueno? O terminas asombrado por Dios o terminas enojado ante Dios. Son inescrutables sus caminos. No podemos seguir el rastro de sus planes y pensamientos. Ahora, esto no quiere decir que nosotros no sepamos nada de Dios. Recordemos que Dios mismo ha dejado su palabra para que sus hijos le podamos conocer. Pero le conoceremos de manera parcial y no completa. Ahora vemos como por un espejo, dice Pablo a los Corintios. Pero llegará el momento que podamos ver lo que ahora no podemos ver. Llegará un momento y esperamos ansiosamente ese momento.
en el que alguna de las preguntas que usted tiene y que no ha podido responder el pastor, se las pueda hacer allá, si acaso se acuerda, cosa que dudo. Isaías capítulo 55, versículo 8 al 9. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Él no tiene límite. No hay límite en la sabiduría de Dios. Y como no hay límite en la sabiduría de Dios, nuestra mente finita sí la tendrá. Pero Él no solo da expresiones de asombro, sino que tratando de darnos una mayor comprensión, Pablo realiza 3 preguntas retóricas que tienen una sola y misma respuesta. Y lo hace con tal de llevarnos a la reflexión ante la grandeza y el poder de Dios. Versículos 34 y 35. Usted se da cuenta que la primera pregunta que Pablo dice o hace es: ¿quién ha conocido la mente del Señor? ¿Y cuál es la respuesta para esa pregunta? Nadie. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? Nadie. Y como nadie lo ha entendido y nadie le ha conocido, entonces nadie puede darle consejo. Nadie le ha conocido, nadie le ha comprendido, nadie puede darle consejo. Es ilusio y necio pensar que tú y yo podemos darle una mano a Dios. Pero la siguiente pregunta que realiza el apóstol Pablo es: ¿quién le ha dado a él primero para que se le tenga que recompensar? Nadie. No tenemos nada propiamente de nosotros para entrar en una negociación abierta con Dios. No tienes nada que ofrecer a Dios, porque nada de lo que tú tienes es tuyo. Mi hermano, ten presente algo, y es que el aire que tú estás respirando es el aire de Dios, y lo estás respirando por los pulmones que Dios te dio. Lo que tú puedes observar es la creación de Dios y la estás observando por los ojos que Dios te dio. No tienes nada. Y como no tienes nada, no puedes entrar a negociar con Dios. Porque Él te dirá: pero ¿qué me ofreces tú? ¿Qué me ofreces tú? Raya en la incoherencia entonces aquellos pactos que el hombre trata de hacer con Dios, creyendo que otorgándole a Dios una cierta cantidad de su dinero, Él se va a contentar y entonces a retribuir un poco más. Necio, iluso, es la plata de Dios. No tienes nada para negociar. Esto lleva a Pablo a alabar a Dios y entender que nuestra capacidad de adoración es directamente proporcional a nuestro entendimiento ante nuestra insuficiencia. Cada vez que tú comprendas un poco más de tu insuficiencia, entonces tú podrás entender la grandeza y el poder de Dios. Pero la otra pregunta que Pablo lanza aquí es: ¿quién puede ser su consejero? Nadie. Una de las cosas que no se le puede dar a Dios o intentar darle a Dios es consejo. Pero ha sido una de las formas que el hombre más ha agotado cada vez que se ha intentado acercar a Dios. Porque cada vez que nosotros incluso nos hemos intentado acercar a Dios en oración, lo hemos hecho estableciéndole a Dios un rumbo.
Y le hemos hecho creer a Dios que si Él no toma el rumbo que nosotros estamos trazando, entonces muchos no van a creer en Él. Tú no puedes darle consejo a Dios. No puedes entrar en una negociación con Dios. Porque recuerda que tú eres parte de su creación. Y Él es el creador. Él es el creador. El ser humano no solo piensa que puede aconsejar a Dios, sino que éste advierte a Dios, convirtiéndose en un necio delante de Él. Aquello que Dios ha hecho hasta aquí, hermano, ha sido su plan. Nuestro hermano Yesí, en el momento de coordinar, lanzó algunas expresiones que son verdad y son real. En este momento no hubiera sido la forma como yo hubiera podido actuar. Pero fue la forma que Dios permitió para ejercer providencialmente su plan. Para ponerlo a funcionar. Así que lo que Dios ha hecho hasta aquí ha sido su plan. La forma que Él ha utilizado ha sido su voluntad. Y los planes y la voluntad de Dios no se pueden frustrar. Y nadie de ellos se puede escapar. Nadie los puede impedir. Ahora bien, tú debes comprender que todo lo que existe tiene un fin. Y este fin es el que Pablo se va a encargar de señalar en nuestro segundo encabezado. La razón por la cual Dios merece toda la adoración. Versículo 36. Quiero leerlo. Es uno de los textos que más me fascina de las Escrituras. Dice así: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él. Esto comunica mucho, hermano. De verdad que comunica mucho, y quiero que en esta mañana un poco de lo que ha comunicado en mi vida pueda ser comunicado a tu vida. Porque aquí nos está hablando del origen supremo y el propósito supremo de todas las cosas. La razón principal por la cual existen todas las cosas, sin excepción alguna, es Dios. Todas las cosas tienen su origen en Dios y dependen de Dios en su existencia. Él es la fuente de todo cuanto existe, porque todo fue concebido en su mente infinita antes de que vinieran a ser. Antes de que pudieran ser, Dios las pensó. Y no olvides que esto incluye nuestra salvación. Efesios capítulo 1, versículo 11. Todas las cosas existen por Él. Efesios 1, verso 11. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. ¿Quién hace todas las cosas? Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Pero todas las cosas no solo se originan en Dios, sino que Él, quien es el creador, también es el sustentador de todas las cosas. Colosenses capítulo 1, versículo 17. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Todas las cosas que en Él subsisten. Veamos lo que dice Hebreos capítulo 1, verso 3. Hebreos capítulo 1, verso 3. Dice: el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros corazones por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Todas las cosas con la palabra de su poder son en Él
sustentadas, sostenidas. Todas las cosas en Dios. Pero hay otra preposición que nuestro texto nos ofrece y que no podemos pasar por alto. Y es que él dice que Él es el creador, dice que Él es el sustentador, pero también dice que Él es el fin. Por Él, de Él, por Él y para Él. Él es el fin de todas las cosas, el propósito de nuestra existencia, el propósito de ser conformados como una iglesia local. No es para que tú mismo te atribuyas algún mérito y entonces saque pecho delante de los demás. No. El propósito por el que Dios te ha rescatado de tu vana manera de vivir es para que ahora el evangelio pueda ser conocido y la gloria de Dios pueda resplandecer a través de tu vida. El hecho de que hoy nosotros sigamos existiendo después de 6 años, lo debemos a Él. Lo debemos a Dios, que en este tiempo nos ha permitido gozar aún de su gracia. Y su gracia no ha sido en vano, como dijo Pablo. No ha sido en vano sobre nosotros. El comprender las riquezas del evangelio, de su evangelio, tiene que tener un propósito para ti, el cual es vivir para la gloria de Dios. El hecho de que Pablo no pueda entender a Dios, le hace glorificar a Dios. Y hay cosas que nosotros no vamos a poder entender aún, pero deben hacernos glorificar al Señor en adoración y alabanza. Esta es la reacción que nos permite vivir las demandas morales que se encuentran en Romanos capítulo 12 del verso 15 en adelante. Es esta comprensión que ahora tenemos del plan de salvación que Dios nos ha entregado. La moralidad en la vida cristiana no es simplemente la fuerza de la voluntad para hacer lo correcto, porque Dios tiene autoridad de ordenarlas. La moralidad cristiana es el desbordamiento de la adoración a un Dios soberano y misericordioso. La vida cristiana es el fruto de una mente y un corazón transformados al ver y disfrutar de la riqueza, de la gracia de Dios. Es cuando reconocemos esto que entonces podemos conducirnos de una manera distinta. Todo lo que existe es por Dios, proviene de Dios y es para la gloria de Dios. Y quiero preguntarte algo antes de terminar. ¿Te da gozo saber que esto es así? ¿Es tu delicia darle gloria a Dios? ¿O en cambio te parece algo injusto que tengas que vivir para Él? Por supuesto que creo que su respuesta es no, entendiendo que somos creados por Él, estamos vivos por Él y nuestra vida debe ser gastada para Él. La razón por la cual existen todas las cosas, incluyéndonos a nosotros, es para reconocer la gloria de Dios. Y lo que queremos hacer como iglesia, hermanos, es gastar nuestra vida y nuestras fuerzas en este entendimiento. Las excelencias de Dios es el camino más placentero y deleitoso que tú puedas tomar. Así que no desperdicies tu vida en aquello que no te satisface. Que sea tu vida, mi hermano, un reflejo de la gloria de Dios en Jesucristo. Y la única manera que muchos puedan observar su gracia.